vídeos anteriores de la serie hemos visto cómo hacer oraciones simples con los verbos intransitivos en presente, de la forma he ido, Joan naiz. El siguiente paso es hacer lo mismo con los verbos transitivos, esos que llevan objeto directo, para hacer oraciones de la forma he comido pan. Para esta lección deberás recordar que el euskera es una lengua ergativa. El sujeto de un verbo intransitivo se marca con el caso nor, pero el sujeto de un verbo transitivo se marca con el caso nork, mientras que su objeto directo es nor. Por ejemplo, ni Joan. Ni es caso nor y Joan es intransitivo, así que ni es sujeto. Yo ir. Ni Jan. Ni es caso nor, pero Jan es transitivo, comer algo. Así que ni es objeto directo. Esta frase significa comerme. Para decir yo comer, el pronombre ni deberá ser caso nork. Nik Jan. Pero estas frases quedan muy simples. Yo comer, nadie habla así. Para tener una frase mejor formada necesitamos tener el verbo conjugado. Es decir, hay que usar un verbo auxiliar. Pero antes, vamos a ver qué forma tiene en general el verbo auxiliar en euskera. La forma del verbo auxiliar tiene en cuenta tres argumentos dentro de una oración. El ergativo, caso nork, el absolutivo, caso nor, y el dativo, caso nori, que ya veremos más adelante. En una oración puede aparecer un sujeto absolutivo, marcado con nor, o un sujeto ergativo, marcado con nork, y su correspondiente objeto directo marcado con nor. Por cada una de ellas, el dativo nori puede aparecer o no. Esto nos da un total de 4 formas verbales posibles, que se conocen como nor, nor-nork, nor-nori y nor-nori-nork, que se utilizarán dependiendo de si en nuestra oración aparecen cada uno de estos casos. Por ejemplo, si en una oración aparecen los casos nork y nor, la oración llevará al auxiliar nor-nork. El nombre del auxiliar nos indica el orden de las marcas en la forma del verbo. Por ejemplo, el nombre nor-nork nos indica que la primera parte del verbo auxiliar marca el caso nor y la final el caso nork. ¿Recuerdas las marcas del caso nor que vimos en los vídeos anteriores? Seguro que sí. Son N para ni, H para i, D para la tercera persona, G para gu y Z para zu y zuek. Para la primera y segunda persona añadimos una A. Las personas plurales añaden la marca plural IT. Ahora el verbo añade una U. Y por último, zuek añade una segunda marca plural que, como te puedes imaginar, es TE. Veamos ahora la marca del caso nork. Esta es T para nik, K o N para ik, nada para ark, gu para guk, zu para zuk, zue para zuek y T para aiek. En el caso de ik, se añade K si el sujeto es de género masculino y N si es de género femenino. Por último, si dentro del verbo aparece tute, se convierte en tuste, por cacofonía. Esto convierte a la marca plural de zuek en caso nor en ZTE. Bueno, esta es la tabla. Vamos a ver algunos ejemplos para aprender cómo utilizarla. Busquemos el verbo auxiliar para la frase zuk ni ikusi. Tú verme. Primero, buscar qué casos tenemos. En esta oración, nork, zuk y nor, ni. Por tanto, necesitamos el verbo nor-nork. Según la tabla, la marca de ni tiene la siguiente estructura: now. Ahora debemos añadirle la marca nork, que para zuk es zu. Por tanto, el verbo auxiliar es now zu. Zuk ni ikusi nauzu. Tú me has visto. Probemos otra. Guk sagarrak jan. Nosotros comer manzanas. Primero los casos. Guk es caso nork y sagarrak puede ser nor plural o nork singular,
Como ya tenemos un caso nork, sagarrak será nor en plural, el objeto directo. Vamos a la tabla. La marca nor para la tercera persona del plural es ditu y la marca nork para guk es gu. Así que el verbo es ditugu. Guk sagarrak jan ditugu. Nosotros hemos comido las manzanas. Una última. Irakasleek gu deitu. Los profesores llamarnos a nosotros. Los casos son tercera persona del plural en caso nork y gu en caso nor. Miramos la tabla y vemos que la marca del caso nor para gu es gaitu, mientras que la marca para caso nork de la tercera persona del plural es te. Nos queda gaitu te. Como nos aparece tute, tenemos que añadir una z. El verbo auxiliar es gaituzte. Irakasleek gu deitu gaituzte. Los profesores nos han llamado. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, el sujeto de una oración se puede omitir en euskera, y como podrás deducir viendo la morfología de este verbo auxiliar, también se puede omitir el objeto directo, ya que su información se encuentra en la propia palabra. Por ejemplo, entzun gaituzue, nos habéis oído, ekarri dut, lo he traído, irakurri dituzte, los han leído. Y acuérdate de la marca plural cuando el objeto directo es plural. La oración liburuak irakurri dut está mal hecha. He leído los libros se traduce como liburuak irakurri ditut. Una observación. Veamos en la tabla el verbo auxiliar para ark zuek. La marca nor para zuek es zaituzte y la marca de nork para ark es no añadir nada más. Así que ark zuek ikusi zaituzte. Él os ha visto. Y ahora veamos el verbo auxiliar para aiek zu. La marca nor para zu es zaitu y la marca de nork para aiek es te. Como tenemos tute, añadimos una z. Aiek zu ikusi zaituzte. Ellos te han visto. Es decir, la forma zaituzte se comparte tanto para ark zuek como para aiek zu. Así que ten cuidado con esto. Ahora puedes hacer oraciones en euskera que contengan sujeto y objeto directo, es decir, con verbos transitivos. ¿Por qué no aprovechas lo que has aprendido y haces unas oraciones utilizando este auxiliar? O si te has quedado con alguna duda, no dudes en dejar un comentario. Un saludo, hurrengo arte.